de todos. Gracias, muchas gracias a los miembros del Comité Ejecutivo y del Consejo Directivo que nos acompañan el día de hoy. Es un gusto enorme reunirnos hoy para una ocasión especial, la presentación del libro La historia de los judíos en México. Más que un libro, esta obra es una ventana a una historia rica, compleja y muchas veces poco contada. La presencia y aportación de la comunidad judía en este país, que ha sido hogar, refugio y también un reto. A través de sus páginas descubrimos cómo nuestra comunidad ha dejado huella en la vida cultural, económica y social de México, desde la época colonial hasta hoy. Nos honra contar esta noche con dos invitados muy especiales. Por un lado, Debbie Wapinski, vicepresidenta del Comité de Actividades, quien con su calidez, experiencia educativa, sensibilidad humana, nos acompañará como moderadora. Y por supuesto, damos la bienvenida al autor Josh Hogan, historiador y futuro rabino, quien ha logrado capturar con profundidad y sensibilidad esta historia compartida. Gracias a todos por estar aquí, por su interés, por sumarse a este encuentro que es también un acto de memoria, de diálogo y comunidad. Bienvenidos y que disfruten de esta presentación. Muchas gracias. ¿Ya? Muchas gracias. Me da muchísimo gusto darles la bienvenida a esta presentación de un libro con un enfoque narrativo accesible, profundamente documentado y visualmente muy poderoso. Este libro nos ofrece una mirada integradora y plural sobre el camino de las comunidades judías en México, desde el México colonial hasta nuestros días. Agradecemos a la Fundación Meta Sade y al Comité Central de la Comunidad Judía de México, cuyo apoyo hizo posible esta obra, y por supuesto al autor Josh Hogan, por convertir la historia en un puente y un legado. Josh, bienvenido, gracias por estar aquí. Gracias. Me gustaría comenzar desde el corazón del proyecto. Este libro tiene algo muy íntimo, casi como si estuvieras abriendo como un álbum familiar, que aparte al mismo tiempo es como colectivo. Me encantaría que nos platiques qué fue lo que te inspiró a realizar este libro, cómo, por qué surgió la idea o la necesidad de contar esta historia y más que nada en este formato tan único. Gracias. Bueno, antes de contestar la pregunta, nomás le quiero agradecer al Depor, que sí es la casa de todos y es mi casa, me siento en casa y estoy feliz de estar aquí. Así que gracias al Depor por este espacio y a Angie por organizar todo esto también. Bueno, empezó en la universidad como mi tesis. Yo fui a Kent State University en Ohio y estudié historia y estudios judaicos. Y tomé varias clases de diseño gráfico. Entonces, para acabar, me dijeron que tenía que escribir una tesis que incorporara mis 3 áreas de estudio. Y les dije, muy fácil, voy a escribir la historia de los judíos en México y cuando acabe diseño un libro con fotos y con documentos. Me dijeron que sí, que perfecto, que no había problema. Entonces, en el verano del 2017, vine a México a hacer la investigación. Y pasé casi todos los días de ese verano en el CENIJUM, me dieron miles de fotos y de documentos, y también fui, la historiadora Alicia Bogman de Bacal es mi tía, entonces fui a su casa, le platiqué de lo que quería hacer, me dio una hoja de papel, una pluma y me dijo, a ver, capítulo 1, época colonial, capítulo 2, la reforma y el porfiriato, capítulo 3, ella me dictó todos los 13 capítulos del libro. Y luego subimos a su biblioteca y me prestó 15 libros más o menos para empezarme a empapar del tema. Y así empezó la investigación, con las fotos, los documentos y los libros. Acabando el verano me regresé a Estados Unidos y empecé a escribir. Y la historia de los judíos en México empieza en 1519. Y cuando empecé a escribir en ese año, cuando iba en 1912, mi asesor de tesis me dijo, ya, escribe una buena conclusión y entrégala porque ya no tenemos tiempo. Entonces, eso hice, no quería porque la historia moderna empieza en 1912,
pero me dijo y lo hice. Entonces escribí la conclusión, la entregué y me gradué. Y después de graduarme me quedé con muchas ganas de seguir escribiendo porque tenía muchísima información y miles de fotos y los documentos muy impresionantes. Entonces seguí escribiendo. En las mañanas iba a la escuela y en las tardes escribía. Escribí de 1912 a la fecha y luego me fui a vivir a Nueva York y hice todo el diseño del libro allá. Y cuando acabé el diseño del libro, lo primero que hice, bueno, dije, necesito que alguien lo lea y corrija. Entonces le escribí a mi prima, bueno, es prima de mi mamá, a Helen Soriano, y que es correctora de estilo. Entonces ella se convirtió en la correctora de estilo del libro, lo leyó como en media hora, es impresionante Helen. Y después de eso dije, ¿cómo se publicó un libro? No tenía ni idea. Ni tenías por qué. Ni idea. Entonces pensé en mi tío Ronnie, que está aquí, y porque trabaja en Litoproses. Dije, seguro hace libros, entonces le voy a preguntar. Se convirtió en el coordinador de producción del libro y me dijo, sí, por supuesto que podemos hacer el libro aquí en Litoproses, pero necesitamos que alguien nos ayude a hacerlo una realidad. Y me dijo, yo conozco muy bien a Marcos Meta, que también está aquí. Marcos no es mi tío, pero ya te adopté, entonces ya eres mi tío. Entonces mi tío Ronnie me puso en contacto con mi tío Marcos Meta y tuvimos un Zoom. El libro tiene 400 páginas, a Marcos nada más le enseñé como unas 5 páginas. Le conté más o menos lo que era el libro, le conté, estos son los capítulos, y al final del Zoom me dijo, tienes todo mi apoyo. Marcos, gracias otra vez, confió ciegamente en mí. Y bueno, me dijo, Marcos es también muy visionario y me dijo, necesitamos que una institución o alguna organización de la comunidad avale el libro para darle mucho peso y credibilidad. Entonces llegamos al Comité Central de la Comunidad Judía de México, le presentamos el libro a Mauricio Lulca y a René Dayan y aceptaron avalarlo con una condición muy inteligente, que cada comunidad mencionada y cada organización y cada institución lean su parte, la corrijan si es necesario y la avalen. No, muy bien. Muy bien, sí, súper bien. Y eso hicimos, nos costó trabajito, tardamos más de un año, pero lo logramos. Y la Fundación Metasade me dio su sello, el Comité Central me dio su sello, y el libro tenía varias hojas en blanco. Yo dije, no sé cómo rellenar esas hojas, pensé en tomarle fotos, no sé, que a lo mejor a una mezuzá, a una januquía y poner fotos, y estaba buscando en internet y me topé con la exposición de cuadros 2 vías una historia de los artistas Tere Meta y Agustín Castro, que justo Tere es la mamá de Marcos, entonces le escribí a Marcos, ¿qué onda? O sea, los cuadros tienen que salir en el libro y salen en el libro y parece que nos pusimos de acuerdo Tere y yo en hacer este proyecto porque literalmente hay un cuadro por capítulo, o sea, es muy impresionante. Y una cosa más, la portada la hizo mi hermano Tzvi, que está aquí, que es animador. Él hizo toda la portada, va de atrás para adelante, cuenta toda la historia desde la época colonial a hoy en día, y mandamos imprimir hace 3 meses. La verdad está increíble y aparte yo puedo atestiguar que tu hermano pinta desde chiquito. Entonces está impactante. Vemos, como tú dices, que este libro tiene una cualidad muy especial, tanto en lo visual como en lo narrativo. Ahora comentaste cómo elegiste las imágenes, pero me puedo imaginar que ha de haber sido un proceso selectivo de poder ir viendo todos los cuadros de la exposición para como machear un poco, ¿no? Me imagino que igual ha de haber sido una cosa interesante ver todas estas imágenes y qué te despertaban a ti y cómo podías como empatarlas con lo que estabas escribiendo, ¿no? Con lo que habías investigado ya por tanto tiempo. Exacto, sí, tengo miles de fotos y cientos de esas fotos no salieron en el libro. Sí tuve que escoger, todas están increíbles, pero tuve que escoger porque no cabían. Escogí las que más me gustaron, las de mejor calidad, las que
según mi opinión, cuentan mejor la historia. Pero digo, sí tengo tantas que hice una cuenta de Instagram del libro y ahí voy subiendo fotos cada vez que puedo. Está increíble para poder seguir la cuenta y poder ir viendo las imágenes de ver a todos nosotros, que seguro son súper valiosas. Vamos a ver un pequeño video y seguimos después con las preguntas. Si no, seguimos con preguntas, si quieres, mientras que sigan si es que podemos resolver, ¿les parece? Platícanos un poco. El libro recorre 500 años de historia y lo hace con una claridad admirable, de verdad. Inclusive desde los tiempos coloniales y en los primeros capítulos. Entonces, me imagino que has de haber visto muchísima información. ¿Qué hechos o datos o anécdotas o descubrimientos te sorprendieron mientras más investigabas? La verdad, de la época moderna conocí un poco de la historia, pero de la época colonial, de la Reforma y del Porfiriato, no conocía, la verdad, nada. Y es lo que más me impactó, me impresionó muchísimo toda la época colonial, la comunidad criptojudía en la Nueva España, pero creo que la parte que más me interesó de todo el libro es el Porfiriato, porque Porfirio Díaz invitó a muchos judíos europeos, alentó la inmigración europea para que vengan los judíos, inviertan en México, hagan negocios acá, y eso hicieron, pero ellos no quisieron establecerse y fundar una comunidad. Venían a hacer negocios y se regresaban, pero por ejemplo la joyería La Esmeralda en el centro, el Palacio del Hierro, etcétera, fueron todos fundados por judíos. Entonces toda esa época del Porfiriato me llamó mucho la atención. Qué increíble. O sea, ¿podrías decir que ese es el capítulo de la época que más te emocionó de todo el libro o no? ¿No tienes otra? No, me impresionó ese capítulo porque no conocía mucho, pero la verdad el capítulo yo creo más emocionante, y no lo digo porque estoy en el deporte, no lo estoy diciendo por eso, pero, y esto lo he dicho en otras presentaciones, el mejor capítulo del libro es el del deporte. Porque pues sí es la casa de todos y las fotos que tengo del Depor están impresionantes. Hay una en los años 50 en la alberca, o sea, se me hace muy impresionante ese libro y toda la historia, desde que compraron el terreno y era un rancho, o sea, el capítulo del Depor me encanta. Ay, qué increíble. Platícanos un poco, hoy en día, en un momento global tan marcado por un discurso de odio, ¿cómo crees que este libro puede contribuir al diálogo intercultural aquí en México? Yo creo que este es un libro que nos une a todos los judíos por primera vez, porque cada comunidad tiene sus propios libros.
Está el libro Los judíos de Alepo de Maguen, un libro de Lamont, un libro de la CEF, uno de Betel, cada uno tiene estos libros. Y bueno, el único que nos une a todos es Imágenes de un encuentro, pero es en blanco y negro y cubre solamente hasta 1950. Entonces, este es el primer libro que nos une a todos y creo que eso es lo que necesitamos hoy en día en un mundo de odio, enseñarle y demostrarle al mundo que la comunidad de México, la comunidad judía de México es una comunidad muy unida, que todos nos valoramos, que todos nos abrazamos, que todos aprendemos los unos de los otros. Y creo que ese es el mensaje principal del libro en un mundo de odio. No, qué increíble. La verdad creo que sí es muy importante ese mensaje. Además creo que, como tú dices, a lo mejor hoy en día que además cada vez estamos más interrelacionados, inclusive dentro de la misma comunidad, creo que marcar una historia incluyente es muy importante también para las futuras generaciones. Creo que es sumamente valioso el trabajo que has hecho. Platícame un poco ya estamos medio entrando a esa pregunta, pero ¿qué esperas despertar en el lector? Particularmente en las generaciones más jóvenes, ¿qué esperas, como tú, igual los jóvenes que tú, qué esperas despertar en el que lo vea y lo lea? Bueno, algo que a mí siempre me ha gustado desde que soy niño chiquito, que se me hace muy importante, es platicar con nuestros familiares, con nuestros papás, con nuestros abuelos, bisabuelos, si tenemos, platicar y aprender de sus vidas, de sus historias, de sus caminos, es algo que se me hace muy importante y espero yo que este libro inspire eso, que inspire a platicar, que también sea una guía para el futuro, porque habla solo del pasado, entonces que sea una guía para el futuro, que nos enseñe a dónde vamos, en dónde hemos estado para saber a dónde vamos. Sí. Me parece increíble. Por último, dinos dónde podemos conseguir el libro, en qué formato está, solo está en formato digital, ya nos platicaste que tienes una cuenta de Instagram también, ¿dónde podemos acercarnos al libro? Sí, está el Instagram, está la página de Facebook, se puede conseguir en Tribuna Israelita, que es Cofre Perote 115, y toda la información la voy poniendo en el Instagram. Se puede conseguir en el Centro Social Monte Sinai, Centro Cultural Monte Sinai, Betel Bosques, obviamente en el Depor, en el Comité de Socios y en la biblioteca, en la Keile, en Monte Blanco, y creo que en la CEFA creo que ya empezaron a vender y Maguen no me han avisado, pero ya tienen sus libros. Buenísimo. ¿Pudimos arreglar nuestro problema técnico? Sí, más o menos. Sí, o sea, ¿podemos ver el video? Sí. Para cerrar con el video. Regrésale nada más la chucha para allá. Esperemos que... Esperemos. Pero ponle... Quítale el mute.
Pero mientras puedo comentar que qué bonita elección de música. Me gustó para el video, se me hace precioso, de verdad. Gracias. ¿Tú lo escogiste o alguien te apoyó? Me encantó. O sea, Gracias. como que amarra muy bien el sentimiento que tratas de verdad de transmitir. Me gustó muy hermoso. De verdad increíble, me encanta. Josh, muchísimas gracias por compartir tu trabajo con nosotros y tu voz, de verdad. Gracias porque creo que nos ayudas a mirar de frente nuestra historia con orgullo y con una parte de responsabilidad también de qué vamos a hacer en el futuro. Como tú dijiste, uno tiene que saber de dónde viene para saber a dónde va. Entonces, gracias también a todos los que están acá. Vamos a abrir un poquito para preguntas o comentarios o dudas que quieran compartir con Josh. Aprovechemos que está aquí con nosotros, por favor. Josh, la verdad, increíble. Ante todo, perdón que no estuve en otra presentación. Ojalá fuera tu tío, pero te quiero muchísimo. Te conozco desde que llegaste al mundo y no me has dejado de admirar y sorprender. La verdad que es satisfacción para tus papás, tu hermano, tus abuelos, llegar a culminar este momento. Y no nada más eso, yo creo que este es el Shorashim de la comunidad. Y de alguna manera u otra, yo creo que todo el mundo lo tenemos presente en nuestra historia, ¿no? Pero no tenemos la herramienta correcta de cómo transmitirla y cómo contarla. Y tú lo has hecho por nosotros. Y de veras, con cariño, yo creo que gran agradecimiento, porque nos estás dando una pauta del primer capítulo. Yo creo que vienen muchos más, primero Dios, y te que de verdad con mucho cariño y mucha admiración te felicito por este gran esfuerzo y pues, todos los que tuvieron que intervenir también dentro del proceso. Es una gran comunidad, un gran libro y gracias por contarnos nuestra historia. Gracias. Josh, felicidades, antes que nada. Yo seguía la cuenta de Instagram antes de saber que existía el libro. O sea, había 6 seguidores y yo ya seguía la cuenta de Instagram. Ya tengo el libro en casa y la verdad no quería dejar de felicitarte y decirte que el trabajo que has hecho es sin duda uno de los más relevantes que hay en la comunidad, que es el de contar nuestra historia, recordarla, y es una historia común de donde venimos todos, y la verdad es que dejarlo en un libro es un legado espectacular. Muchas felicidades. Gracias. Yo les puedo decir que estoy muy orgulloso de mi sobrino Josh Cogan.
Y estoy muy orgulloso de haber apoyado este maravilloso proyecto, porque yo creo que es uno de los proyectos más trascendentes que nuestra fundación ha apoyado. Ya tenemos muchos años impulsando el arte, la cultura, la literatura y la creación judía en México. Y en verdad este libro conjuga todo aquello en lo que creemos, todo aquello en lo que desde hace muchos años mi familia y yo decidimos invertir, porque esto es una inversión y creo que es una inversión que nos va a dejar muchos dividendos, porque se conjugaron todos los elementos para mostrar con dignidad, con profundidad, con orgullo, pero también con una mirada fresca, honesta, diversa, plural, y además con una curaduría editorial impecable. Todo aquello por lo que hemos trabajado tantos años, tantas generaciones de personas. Este libro está hecho de las historias silenciosas de decenas de miles de personas que transitaron y han transitado y siguen transitando en estas tierras mexicanas y que están dejando huella. Siempre nos preguntamos cuál es el papel que va a jugar la comunidad judía de México en la historia judía universal. Esa respuesta o esa pregunta se responde en este libro y por ello creo que es algo que todos debemos celebrar. Es un libro que debe de estar en las bibliotecas de cada casa, de cada institución, de los integrantes de la comunidad y más allá, porque es lo que nos refleja. Y para quienes no estuvieron en la presentación que hicimos hace algunas semanas, a mí sí me gustaría, si me lo permiten, ver 2 párrafos de las palabras que yo dirigí, y dice así: querido George, tu ejemplo nos conmueve y nos inspira. Resulta verdaderamente impresionante saber que este maravilloso proyecto que hoy afortunadamente ve la luz, lo comenzaste desde hace 8 años, cuando apenas tenías 21 años de edad. Cuesta trabajo enlazar en la mente y en el alma la envergadura, profundidad y majestuosidad de esta obra con la juventud de su autor. Y sin embargo, ahí está, un libro monumental, tan maduro como sensible, tan riguroso como accesible. Eso habla no solo de tu talento, tu formación y tu visión, sino también del profundo sentido de misión que te acompaña. Esta obra que has creado, mi querido Josh, sobrino, no es solo fruto de tu sensibilidad y disciplina, sino también un reflejo del entorno comunitario que te formó, de la educación que recibiste y sigues recibiendo, de los valores que heredaste y del profundo sentido de identidad que te acompaña. Eres, en muchos sentidos, un espejo de lo mejor de nuestra comunidad. Compromiso, preparación, identidad y visión. Sobrino, qué orgullo. Creo que fueron grandes palabras para terminar, de verdad, para concluir hoy. Creo que estaría increíble que esta obra nos inspire a seguir contando, cuidando y construyendo nuestra historia común con responsabilidad para el futuro. Muchísimas gracias por estar aquí para compartirlos con nosotros aquí en el CDI hoy. Gracias. Y gracias a todos ustedes. Buenas noches. Por favor, el libro está a la venta aquí. Entonces, este ya es mío. Entonces me lo vas a firmar acá. Yo ya voy a pedir este autógrafo acá. Pero sí, gracias a todos por venir. Gracias. Gracias a todos.